¿Cuál es la importancia de la retinopatía diabética desde el punto de vista sociosanitario? La diabetes supone en este país uno de los factores de riesgo mayor de problemas sociosanitarios porque la padecen el 14% de la población. Eso, estimado en términos oftalmológicos, supone que produce una gran cantidad de ceguera en la población laboral. Sepa usted que es la segunda causa de ceguera en los países civilizados, que es la tercera causa de afiliación en la ONCE en el momento actual y que es la segunda causa de ceguera en edad laboral, donde el hombre diabético o la mujer diabética puede tener una limitación funcional en la visión importante justamente en esos momentos en que es joven y además tiene todavía una vida laboral por delante importante. ¿Cuál es la clínica de una retinopatía diabética? Bueno, el paciente diabético tiene un riesgo alto de padecer una retinopatía diabética, que no es nada más que la manifestación de la enfermedad diabética en la retina. ¿Cuándo aparece esa retinopatía diabética? Bueno, los diabéticos saben que desde el momento en que se diagnostica la enfermedad diabética, tienen por delante unos años, se estima que unos 10-15 años, para que las primeras manifestaciones de la diabetes aparezcan en los ojos. Por lo tanto, a esa primera manifestación que se inicia con una alteración en la función visual, el paciente nota que empieza a ver menos, es el primer estadio de esa patología a nivel de la retina, que en la mayoría de los casos suele pasar desapercibida, el paciente no se da cuenta, y en otros casos pues produce una de las complicaciones más importantes inicialmente, que es el edema macular. Pero en la diabetes los síntomas fundamentales, vuelvo a repetir, son anodinos, el paciente apenas los aprecia, y de ahí la gran importancia que tiene que desde el momento del diagnóstico y durante todo el seguimiento a partir de ese momento, el paciente debe ser revisado periódicamente. La clínica, desde el punto de vista oftalmológico, tenemos dos tipos de retinopatía diabética. Una, la retinopatía diabética no proliferativa, que es la que podemos coger a tiempo y tratar con medios habituales, como puede ser el láser. Y otra es una retinopatía diabética más avanzada, que es la proliferativa, donde tenemos, el ojo tiene una serie de complicaciones más severas que requiere tratamientos mucho más precisos y serios, como puede ser la propia cirugía, ¿no? Y junto a estas dos fases importantes de la retinopatía, la no proliferativa y la proliferativa, en medio está el edema macular, que es característico de un tipo de diabético, que lo hemos comentado, pero que es el diabético tipo 2, el diabético no insulino dependiente inicialmente, y es el diabético de 30, 40, 50 años, de muchos años de diabetes, a diferencia del diabético tipo 1, que es el diabético joven, el diabético insulino dependiente, y que ese debuta, por otros problemas mucho más serios, lógicamente, con una severidad mayor en la propia enfermedad. ¿Qué orientación o consejos daría a los pacientes diabéticos para evitar la aparición de la retinopatía? El primer consejo que se le da a un diabético, en primer lugar, es que desde el primer momento que se diagnostica de su diabetes, debe estar sometido a controles periódicos de su fondo de ojo, de su retina. Inicialmente estimamos que puede ser de una manera cada 2 años o cada 3 años, hasta que aparezca, como he dicho antes, el primer signo de la retinopatía. Entonces, los controles deben ser mucho más cercanos, pueden ser anuales o incluso más cada 6 meses o cada 3 meses. Por lo tanto, control exhaustivo de su fondo de ojo, pero eso no basta. El paciente diabético sabe que cuanto mejor controle su glucemia, cuanto mejor tenga o cuanto más baja tenga la hemoglobina glicosilada por debajo de 6 o alrededor de 6, la evolución de su retinopatía va a frenarse. Por lo tanto, primer consejo, controles absolutos. Segundo consejo, control absoluto de su glucemia, a aprender a entender cómo es su diabetes, y el paciente sabe o acaba sabiendo cómo el ejercicio físico, que sería otro consejo a dar, pues puede controlar mejor su glucemia y por lo tanto
él puede jugar con todas esas pequeñas aprendizajes a lo largo del tiempo para controlar mejor su azúcar. Al paciente diabético hay que aconsejarle, evidentemente, también que la tensión arterial, que los pacientes diabéticos tipo 2 puede entrar a jugar también un papel importante en la evolución de su retinopatía diabética, debe ser controlada, que los lípidos también deben estar controlados para que la evolución, vuelvo a repetir, sea lo más lenta posible. Junto a estos consejos, pues evidentemente hay otros de hábitos como puede ser el tabaco, como puede ser pues la alimentación, el control alimentario, etcétera, etcétera, pueden influir de alguna manera también en la evolución. Yo siempre le digo a los pacientes diabéticos que ellos tienen que volver a replantearse su vida desde todos los puntos de vista, desde la alimentación, desde el ejercicio físico, del autocontrol de la glucemia, y todo eso bien llevado le podemos asegurar al paciente que la evolución de su retinopatía diabética se retrasará en el tiempo y eso supondrá mantener una visión prácticamente toda su vida. En la retinopatía diabética hemos mencionado la importancia de la retinopatía proliferativa y, por otro lado, la del edema macular diabético. ¿Cuál es el tratamiento actual de estas dos situaciones? Bueno, el tratamiento actual de la retinopatía diabética sigue siendo el gold estándar. Lo que manejamos fundamentalmente es el láser, la fotocoagulación con láser en esa fase de retinopatía diabética no proliferativa. En la fase de retinopatía diabética proliferativa, es decir, ya cuando las alteraciones diabéticas han invadido la retina, han provocado isquemia en las áreas de retina, se produce la proliferación de vasos anómalos, que es a lo que llamamos la retinopatía proliferativa. Esa fase de la retinopatía proliferativa tiene hoy día un tratamiento quirúrgico, fundamentalmente quirúrgico, como es la vitrectomía, donde eliminamos todo lo que ha crecido dentro del ojo, aprovechamos esa cirugía para fotocoagular con láser toda la retina enferma y de esa manera evitamos que la progresión de la enfermedad siga hacia adelante. Otro campo distinto es el edema macular diabético, que vuelvo a decir que es la primera causa dentro de la propia diabetes, la primera causa que en la población adulta puede causar ceguera, ya dentro de los propios diabéticos. El edema macular diabético es el que debuta en edad laboral fundamentalmente y es donde en los últimos años ha habido unos avances importantísimos. El edema macular diabético se ha tratado y evidentemente se debe seguir valorando su utilidad con láser también, fotocoagulando con láser en la retina edematosa, pero han surgido en los últimos años tratamientos con fármacos antiproliferativos, podríamos decir, anti-VEGF que llamamos, que se inyectan dentro del ojo y que hacen que el edema regrese. En la actualidad estimamos que el tratamiento ideal para el edema macular diabético debe combinar las inyecciones intravítreas, que así llamamos, de esos fármacos que he comentado, junto con la fotocoagulación con láser. Se consiguen resultados funcionales muchísimo mejores y el paciente se estabiliza su visión mucho antes y el paciente tiene una capacidad funcional más alta combinando los dos tratamientos con antiangiogénicos y con láser. ¿Cómo ve el futuro del tratamiento? El futuro del tratamiento de la retinopatía diabética tiene, yo creo que, muy amplio y abierto futuro. En primer lugar, debo decir que en una gran mayoría de las comunidades autónomas de este país se ha establecido un control fotográfico del fondo de ojo en la población diabética. Esas fotos que se hacen en los ambulatorios, en los centros de salud, son enviadas a los hospitales y hacemos de alguna manera un screening de la situación del fondo de ojo en la población diabética. Muchos diabéticos no tienen todavía nada cuando se les saca esta retinografía, esa foto. Otros ya lo tienen y automáticamente son derivados. Se trata, en pocas palabras, de coger antes de que den manifestaciones clínicas a la enfermedad diabética. Por lo tanto, en ese campo se ha hecho mucho y abre un abanico de posibilidades tremenda
en la diabetes para que el diagnóstico precoz de la retinopatía se haga y de esa manera evitemos que los pacientes puedan tener una retinopatía diabética proliferativa e incluso un edema macular. Ese primer capítulo en el futuro será infinitamente más importante, se desarrollará muchísimo mejor y estará al alcance, si ahora no lo está a nivel de todos los centros de salud o de todos los ambulatorios, en el futuro sí podrá estar. Pero junto a esto, que evidentemente iría hacia una orientación sobre el diagnóstico precoz de la enfermedad, que no deja de ser también un factor importante a la hora de la prevención, el futuro viene con tratamientos farmacológicos. La diabetes tiene un componente inflamatorio importante y un componente, podríamos decir, de crecimiento vascular anómalo. Por lo tanto, con la farmacología hoy día podemos tratar no solamente el componente inflamatorio, sino también el componente angiogénico que se produce dentro de la propia retina. Tenemos fármacos intravítreos que nos permiten controlar la inflamación ocular con dexametasona. Tenemos fármacos intravítreos que nos permiten controlar la acción antiangiogénica. Son fármacos evidentemente inyectados dentro del ojo. A veces tenemos que pinchar 1, 2, 3, incluso hasta 6 veces esos ojos para controlar la propia enfermedad. Y todo este tratamiento, esta terapéutica farmacológica que se está potenciando en el futuro y que surgen cada día nuevos fármacos, van a permitir o abre una posibilidad enorme para que el paciente diabético pueda mantener la visión el resto de su vida.